Hola, ¿cómo están? Les doy la bienvenida al primer informe de Política Aquí Ahora 2024. Como vieron en el título y en la presentación, este video es sobre las elecciones en Rusia. El país bicontinental tendrá elecciones en medio de la guerra con su vecino Ucrania y acá charlaremos un rato sobre en qué contexto se realizarán, quiénes son sus candidatos y qué significan para el mundo multipolar que propone el gigante país. Con esto explicado, comencemos con la primera parte, que también va a ser la más breve, pero también la más importante. ¿En qué contexto se realizan las elecciones en Rusia? La Rusia del 2024 atraviesa diversas tensiones, tanto dentro como fuera del país. Dentro podemos mencionar que si bien Vladimir Putin sigue reuniendo gran popularidad y apoyo, hay críticas a cómo maneja a la guerra con Ucrania, además de la pérdida de dinero en el conflicto, una inflación lentamente en ascenso, la censura de prensa y las pequeñas pero incómodas movilizaciones críticas de la guerra. Fuera de Rusia están las siempre peligrosas tensiones con Estados Unidos, el estancamiento de la guerra con Ucrania, aunque es verdad que Rusia en el último tiempo ha recuperado la iniciativa, el expansionismo de la OTAN, entre otras. Hace 6 años, cuando Putin se presentó a la reelección, no existían tensiones tan profundas, pero ahora su gobierno y especialmente su figura tienen en esta elección, que más que elección es un plebiscito, para saber si siguen manteniendo grandes apoyos o los perdió. Pese a estas tensiones tanto externas como internas, el ex KGB mantiene grandes apoyos y parece difícil que alguien le haga frente. Pero hay dos candidatos, además de uno que se presenta siempre, que son de los que hablaremos en la próxima sección y que propone cada uno. Putin, por lo general, enfrentó en las elecciones presidenciales en Rusia a candidatos que poco y nada pueden ofrecer ante el gigantesco poder del presidente. Varios son ilegalizados, otros son apresados y algunos bajan su candidatura. Pero los que siguen adelante deben superar diversas adversidades para llegar a ser candidatos. Para las elecciones de marzo de 2024 se habían inscrito 29 candidatos, además del propio Putin, pero la mayoría de ellos no lograron recaudar el dinero necesario y juntar los avales suficientes. Además de que Boris Nadezhd, el candidato que más le podía hacer frente a Putin, había logrado conseguir los avales, fue inhabilitado, aduciendo que sumó a muertos en la lista de los avales de quienes apoyaron su candidatura. Por lo tanto, tras la imposibilidad de que Nadezhd sea candidato y la legalización de Yekaterina Duntsova, que era la otra que le podía hacer frente a Putin, quedan otros 2 candidatos oficiales y uno que fue inscripto pero todavía no fue anunciado, que son los 3 sumados al propio presidente que se registró como candidato independiente, que serán candidatos. Estos 3 que se presentan Estos 3 candidatos son Vladislav Davankov, del partido Gente Nueva, vicepresidente de la Duma estatal, que sus principales propuestas son la finalización de la guerra en Ucrania y la liberación de los presos políticos. Davankov es un heredero, un continuador de Alexei Navalny, el histórico opositor a Putin en los últimos 6 años.
Luego está Leonid Slutsky del Partido Liberal Demócrata de Rusia, diputado y presidente de la Comisión de Asuntos Internacionales de la Duma estatal. Fue jefe de negociación por la paz en Ucrania al comienzo de la guerra en 2022, que es un histórico aliado de Putin. Y sus principales propuestas al día de hoy se desconocen, pero él ha confesado que serán presentadas a finales de este presente mes de febrero. Y luego Nikolai Kharitonov del Partido Comunista de la Federación Rusia, que es diputado de la Duma estatal, ya enfrentó a Putin en las elecciones anteriores, en 2018, pero que en líneas generales adhiere a su gobierno, y sus principales propuestas son la nacionalización de las materias primas de Rusia, el desarrollo de la agricultura y la industria y el aumento del salario mínimo. Como verán, hay dos candidatos que son bastante cercanos a Putin y uno que es opositor. Ahora vamos a cerrar con este tema. Vamos a cerrar con el tema de los candidatos, que como verán, además del propio Putin, del cual mucho no hay que charlar, verán que salvo Davankov, los otros dos en líneas generales comparten o tienen bastante cercanía con el actual gobierno de Putin. Así que la pregunta que les hago para reflexionar y pensar antes de pasar al último tema del video: ¿existe en Rusia alguna oposición a Putin? Alguna real oposición, ¿no? Ahora sí, pasemos al último tema que vamos a tratar, que va a ser breve pero explicativo, que es qué significan las elecciones en Rusia para el mundo multipolar que propone el Kremlin y Vladimir Putin. Desde que asumió el cargo en 1999, el presidente oriundo de San Petersburgo se embanderó como la única figura capaz de enfrentar a los Estados Unidos y a Occidente en el mundo. Pero esto también le ha llevado a tener peligrosas tensiones con los gobiernos de distintas partes del globo. Es importante recalcar que Putin promueve confrontar con Occidente y habla abiertamente de la hermandad de los pueblos. Un claro ejemplo de esto lo vemos en la cumbre Rusia-África del año pasado, donde habló explícitamente de cancelar las deudas externas del continente más pobre del mundo, enviar cerca de 15.000 toneladas de granos gratis a este continente y hacer una alianza militar entre todos los países africanos y el suyo. El político también ha sido uno de los principales impulsores de los BRICS para enfrentar al G20. Desde este lugar, para sumar a las nuevas economías emergentes del mundo a sus aliados. Sus relaciones con América del Sur son claves para entender cómo la hegemonía de Estados Unidos en nuestro continente está bajando, por lo que Rusia mantiene grandes relaciones con Venezuela y Brasil, quienes son sus mayores aliados en la región. Para cerrar con este tema e ir terminando con el video, les recomiendo notas de la revista Nueva Sociedad, El Orden Mundial, la BBC y Sputnik News, que se las voy a dejar en la descripción del video para que las lean. Estas elecciones en Rusia, por más de que tengan un final cerrado, y ya que es evidente que triunfará Putin, son importantes, como dije al comienzo, por el plebiscito que es para su región y para seguir de cerca la visión del mundo que tiene el presidente ruso. De triunfar, será presidente hasta el año 2030, cumpliendo 31 años como la máxima autoridad. Tuvo un breve periodo entre 2008 y 2012 que fue primer ministro de su lacayo, Dmitry Medvedev, pero mantenía el gobierno y el poder. Espero que hayan podido entender un poquitito más del complejo mundo que es la política rusa,
como aprendí yo para armar este video. Gracias por mirar, si les gustó pueden darle me gusta, pueden comentar y si quieren ver más se suscriben sin problema, activando la campana de notificaciones para no perderse ningún video. También pueden seguir al Instagram del canal donde tratamos lo que no llega a verse acá en el día a día. Les dejo el link acá en uno de estos costados. Un abrazo grande y ya nos estaremos viendo en los próximos días.